Hola, ¿qué tal? Soy Alex Mercadés, soy astrólogo en Cosmograma y me he animado a hacer este vídeo para abordar la crisis actual desde una mirada astrológica. Hacía tiempo que me lo pedíais, me he esperado porque he querido madurar lo que iba a decir, he querido analizarlo bien y bueno, investigarlo todo lo que he podido. Con tal de ser riguroso, he creado un cuestionario que en las últimas semanas han contestado más de 70 personas y ha consistido en un cuestionario que exploraba la situación psicológica de estas personas. Además, a través de consultas y otros canales, he acumulado suficientes datos como para poder analizar cómo los tránsitos que están afectando clarísimamente a nivel global, cómo afectan personalmente. Eso ya os adelanto que depende de la carta natal de cada uno, aunque haya una especie de destino general, luego en particular ya depende de nuestra singularidad. Actualmente, en la franja de la eclíptica que decimos que es Capricornio y que no tienen que ver con las constelaciones, recordarlo esto, en esa franja de la eclíptica se concentran cuatro planetas, que son Júpiter, Saturno, Plutón y Marte. Son cuatro planetas que suelen correlacionarse en cartas natales en ámbito individual y psicológico con crisis personales. En el caso de astrología mundial o astrología aplicada a grandes ciclos políticos, económicos, esto estamos viendo que clarísimamente se está correlacionando con una crisis especialmente capricorniana. Capricornio está relacionado con vivir la limitación en nuestras vidas, vivir la escasez, vivir carencias. Una crisis que afecte a lo capricorniano supondrá que afecte las altas esferas, que afecte las estructuras que sustentan el modelo económico y político, además de afectar a aquellas personas que son las que sostienen mayor responsabilidad, por ejemplo, en el gobierno o a nivel económico también, pues grandes empresas, pymes. También esto afecta a aquellas personas que están en una situación de escasez, dado que están parados, dado que están buscando trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, en esos dos extremos es donde vamos a sentir más este tipo de efectos y es lo que estamos viendo. Capricornio está relacionado con poner límites. Esto lo hemos visto con el cierre de fronteras, no solamente de países, sino también de la Unión Europea. Este tipo de cierre ha supuesto sentirnos distanciados de los demás. No solamente nos hemos separado de otros países, sino que también entre nosotros nos hemos recluido en nuestras casas con tal de no contagiar, lo cual nos lleva a experiencias psicológicas propiamente capricornianas, como es la falta de sensación de conexión emocional, de sentirnos acompañados, de sentir el vínculo. Este tipo de emoción es la que actualmente abunda y una sensación enorme de limitación. Además, que no nos pase desapercibido que hace muy pocos telediarios vivimos la separación de Reino Unido de Europa, ¿no? Vivimos el Brexit que finalmente se efectuó, otra manifestación de separación, otra manifestación de esta conjunción. Hacía tiempo que expertos hablaban de que se veía venir una crisis, hablaban de que iba a reventar otra burbuja. Parece ser que la crisis se ha manifestado de otra manera. El freno que supone esto para la economía, que supone para nuestra cotidianidad, son manifestaciones propias de la energía de Capricornio, en las que por los planetas que están se acentúa y se evidencia todas estas cualidades. Hemos presenciado una organización social sin precedentes.
El gobierno y las autoridades lo han condicionado todo para que se mantenga un orden, y es un orden que algunas personas las puede percibir como autoritarias, pero es lo que se espera en una situación de emergencia. Con este tipo de concentraciones de planetas se pone a prueba cierto tipo de cuestiones, como por ejemplo la capacidad de responsabilidad social. En nuestro caso ha hecho falta la intervención del gobierno y fuerzas de seguridad para mantener el orden y para cumplir lo que es necesario para frenar todo esto. En otros países como Corea del Sur no ha sido necesario tomar estas medidas, dado que es una cultura muchísimo más capricorniana, en el sentido con más conciencia de colmena, más conciencia comunitaria, más conciencia de mantener y respetar el ser parte de un orden general, lo cual choca con la tendencia en Occidente al individualismo. Recordad que lo que se está poniendo a prueba es la eficiencia y la solidez de todo tipo de estructuras, incluso también a nivel de relaciones de pareja, de familia. Estar confinados va a suponer ponerse a prueba en ese sentido. Ya suele ocurrir que en vacaciones hay luego más riesgo de divorcios, y eso es porque son baños de realidad en el que uno se encuentra con la otra persona, y aquí digamos que no podemos escapar, no podemos evadirnos con el trabajo, sino que tenemos que convivir. Entonces son momentos interesantes para ver quiénes somos, quiénes son las personas que están en nuestra casa, y eso yo recomiendo que se enfoque como una prueba, como un test para ver qué hay ahí de verdad, y en el mejor de los casos salir reforzado, comprobar que efectivamente ahí sí que había un amor real, un vínculo real, o por el contrario todo esto evidenciará faltas importantes que en algunos casos se podrá subsanar y en otros no. Otras manifestaciones evidentes ha sido el freno a la contaminación. Estos días he podido respirar aquí en Barcelona, una ciudad que suele estar muy contaminada, y respirar aire bastante puro. Es un freno global a la contaminación, es un respiro que le damos al planeta, y ojalá esto ayude a ganar tiempo, o a que haya cierta recuperación o haya cierta toma de conciencia de las ventajas que tiene el respirar puro. Aunque estando en casa quizá no lo respiramos tanto. También es muestra no hace mucho el vertedero en Vizcaya, que sufrió un desborde, ¿no? de toda la porquería que habían acumulado, y que ya vamos a ir viendo en los próximos años que llegamos a nuestros límites y que no es sostenible el ritmo actual de generación de desechos. Digamos que es una conjunción que castiga los excesos, dado que la energía de Capricornio y Saturno son arquetipos vinculados con la moderación, vinculados con la cautela. Entonces toda la agresividad desmedida de este capitalismo, del consumismo, de la avidez por novedad, por espectáculos, por todo ello, fácilmente se ha visto castigada. Toda esta conjunción ha traído muchos eventos más allá del coronavirus, como la ejecución del general Soleimani por orden de Donald Trump, lo cual generó un momento de inestabilidad, dado que este general iraní era considerado uno de los más importantes. Eso fomentó manifestaciones plutonianas. Plutón es un planeta vinculado con situaciones catastróficas, extremas, con la paranoia, con el miedo irracional a que ocurra algo terrible. Eso ha fomentado también comportamientos entre habitantes que nos ha llevado a provisionarnos de incluso lo que no es necesario.
También Plutón, planeta de las mutaciones, planeta relacionado con fuerzas invisibles, también han dado este carácter de amenaza invisible, que es el coronavirus. Otra de las manifestaciones de Plutón en esta situación ha sido que en cartas de personas muy plutonianas, o con mucha energía en Escorpio y que vivían esa energía de una forma constructiva, se encuentran actualmente pues como muy tranquilos, ¿no? Siendo Escorpio una energía, igual que Plutón, orientada a la ansiedad, extrañamente parece que el entorno es un entorno, el de hoy en día, las circunstancias en las que esa personalidad que tiene tendencia al catastrofismo, al encontrar una catástrofe fuera, se encuentran con niveles de ansiedad muy por debajo de sus niveles normales. Otra de las manifestaciones de esta conjunción, y que suponen un aprendizaje importante para nosotros, fue sobre todo para aquellos que reaccionaron subestimando toda esta problemática. Ese golpe de realidad les llevó a tomar conciencia de una problemática que subestimaban, y luego también todo esto también ha supuesto aprender a ver la realidad no en el pasotismo, desde el pasotismo, sino desde el exceso de paranoia, ¿no? Al final hemos aprendido que mantener el orden, la compostura, la responsabilidad, el sentido de la realidad es la respuesta más eficiente y más conveniente para todos. Todo esto no hubiese sido posible sin la medicina, sin la ciencia que tenemos actualmente. Otras manifestaciones típicamente de energía de Capricornio y de Saturno como planeta vinculado íntimamente con Capricornio. Ya estudios como el de Michael Gogelen encontró en muestras importantes de médicos que Saturno dominaban esas cartas natales, y sin duda los héroes de todo esto son los sanitarios. Capricornio es un signo muy relacionado con lo corporal. Un virus como el coronavirus depende mucho del sistema inmunológico, cómo lo podemos vivir en función de si cierta carga vírica se expone en nuestro cuerpo. Y es ahí donde vemos que las personas que gestionen mejor el estrés, que mantengan hábitos saludables y no tengan complicaciones, pues pueden adaptarse de una forma más cómoda y menos problemática a esta crisis. Y es que los grupos de riesgo con el coronavirus son aquellas personas inmunodepresivas, son aquellas personas que tienen tendencia a todo tipo de problemas como cardiovasculares, etc. Personas mayores, la edad, la adultez, la madurez y la vejez, sobre todo, también se ha correlacionado tradicionalmente a la energía de Capricornio. Por eso Capricornio se vincula tanto con la enfermedad y con la gestión de la enfermedad, y por eso hay tantos profesionales sanitarios con este tipo de perfiles. El coronavirus tiene un carácter tanto plutoniano como saturnino como jupiteriano. Plutoniano por ser fruto de una mutación, por el miedo irracional que genera, por esta propiedad de ser contagiosa mientras se está incubando, por este tipo de propiedades y otras que iré explicando. Es plutoniana, es saturnina por las consecuencias que tiene a nivel de enfermedad, por la implicación que tiene, que es el de tomar medidas, de distanciarnos entre nosotros. Todo lo que sean medidas preventivas son típicamente saturninas. Y también Júpiter por la expansión global que ha supuesto, ¿no? El incremento exponencial de contagio lo hace especialmente jupiteriano.
Algo interesante es que Júpiter está con Saturno, por lo tanto esta expansión no solamente trae consigo lo saturnino, que es la enfermedad o todo tipo de consecuencias que supongan restricciones, límites y escasez, sino que también ha supuesto el tomar contramedidas también de carácter saturnino que antes lo comentaba, como es el encerrarnos en casa, entre otras muchas medidas. Porque si no, como os decía, esto está siendo puesto en tela de juicio. Es como una gran evaluación general acerca de nuestra capacidad de ser responsables y reaccionar responsablemente. Si no, los excesos es lo que ahora mismo se paga más. Se puede pagar el que si no somos responsables colapse el sistema sanitario, por ejemplo, que es una de las consecuencias más preocupantes y que están pues vinculadas con que muchas personas con todo tipo de problemas no puedan ser atendidas. Todo esto nos va a motivar a ser mucho más responsables, a cuidar de lo que tenemos, a integrar cierta austeridad, nos va a permitir valorar todo lo que tenemos, que hasta que no lo perdemos o no está ausente, no lo valoramos. En una época en la que estamos muy bien acostumbrados y que nos quejamos por cualquier cosa, esto nos va a llevar a valorar más la sociedad que tenemos y la importancia de cuidar de la salud, tanto manteniendo una rutina de deporte, unos buenos hábitos de alimentación. Todo ello nos va a hacer valorar la importancia de mantener fuerte el sistema inmunológico. Y mientras que mantengamos este tipo de mínimos, los tránsitos de Júpiter fomentan la expansión, ¿no? Algo que me ha llamado la atención de los análisis de los muchos casos a los que he tenido acceso es que era común tener tanto una sensación de privación, de libertad, de ansiedad por la situación en la que estamos, pero también de estar viviendo momentos de expansión profesional, de expansión personal, de transformación profunda, siendo algo muy bien valorado, ¿no? Entonces, en este tipo de crisis, como se suele decir, las crisis son puertas o grandes oportunidades. Entonces, lejos de pensar que este tiempo es tiempo muerto, son momentos ideales para formaros en aquello que siempre os habíais querido formar, desarrollar los proyectos que lleváis tiempo ahí estancados. Así pues, en una sociedad que se siente insatisfecha teniéndolo todo, vamos a aprender a vivir aceptando lo que nos toca, lo que tenemos y desde esa austeridad construir y expandirnos. Como podemos ver, el planeta Marte, cuando se unió a la triple conjunción, fue la que detonó el que se tomaran todo tipo de medidas determinantes, todo tipo de medidas que fueron especialmente contundentes y agresivas. Marte es un planeta que está relacionado con la toma de decisiones, con la acción, con la asunción de riesgos y eso es justamente lo que precipitó todo hacia la situación que tenemos. ¿Y qué es lo que se espera en los próximos meses? La astrología mundial permite hacer predicciones. Yo considero que las predicciones que, por ejemplo, Barbol, un astrólogo muy conocido en relación con la astrología mundial, este tipo de predicciones que él hacía eran predicciones que no se cumplían, ¿no? Porque pretendían ser demasiado concretas. Este astrólogo predijo que Isabel II abdicaría a favor de su hijo en el 93. También para este año
predijo que Fidel Castro sería derrocado, lo cual ni una cosa ni la otra ocurrió. Yo creo que este tipo de predicciones tan concretas son las que fallan, porque hay un supuesto básico que muchos astrólogos no han entendido todavía, y es que el lenguaje simbólico por definición no se puede definir a priori, sino que se define por un contexto, se define por unas circunstancias, se define por factores no astrológicos, y por lo tanto, sin tener toda la información sobre la mesa, no se puede predecir, ¿no? Aparte de que aún teniéndola toda, seguramente sería tanta información que no se podría. Sí que hay astrólogos expertos en astrología mundial como Vicente Casaña, que hace 30 años predijo que en estos momentos viviríamos una de las crisis más representativas del siglo XXI, y ese tipo de predicción sí que creo que se puede hacer, pero no mencionar que sería por un virus o que sería por algo tan concreto. Es destacable también el trabajo de Gauchon en 1946 sobre el índice de concentración planetaria, el cual implica unos gráficos que marcan subidas y bajadas en función de un cálculo sencillo, que es la diferencia de arco entre diferentes planetas, que Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, lo cual da 10 cálculos, porque se calculan entre ellos. Y cuanto mayor es el valor, o sea, cuanta más distancia suma, mayor es el valor, y por lo tanto menos se espera una crisis, alguna depresión, etc. En cambio, cuanto el valor es más pequeño, más estrecho, los planetas están más juntos, hay más concentración, más se representa en el gráfico como un momento de depresión, momento de crisis, etc. Por mi experiencia en consulta, las concentraciones planetarias son especialmente relevantes, por lo que este procedimiento tendría fundamentación. Sin embargo, yo añadiría que la importancia no solamente está en la concentración, sino en la tensión entre planetas. Por lo tanto, que estos planetas estuviesen en cuadratura o en oposición, lo cual son relaciones angulares entre planetas, tomando como vértice la propia Tierra. También yo hipotetizaría que eso estuviese también correlacionado con momentos de crisis, ¿no? Esa es la hipótesis que yo manejé para la siguiente exposición de casos, y veremos que sobre todo yo mantenía Júpiter, Saturno y Plutón, y no fue un trabajo ad hoc, ¿no? No es que luego a posteriori intento colar y meter ahí el modelo para que luego encaje con la realidad. Y aunque no es perfecto, ni tampoco pretende que sea perfecto, son tres planetas, también junto a Urano sobre todo, que parecen que cuando están en tensión correlacionan con eventos de suma trascendencia. También siempre cada año pasan cosas trascendentes, entonces hay que buscar algo representativamente muy trascendente para que podamos contrastar todo esto. Os voy a presentar diferentes ejemplos históricos, y a medida que lo vaya haciendo voy a presentaros también los gráficos de Gauchon para que vayáis viendo la coincidencia o no coincidencia y el grado de coincidencia. Yo también voy a mantener la hipótesis de las tensiones, no solamente la concentración, sino la tensión entre Júpiter, Saturno y Plutón. También añadiría Urano para que vayamos viendo la relevancia, ¿no? Es importante tener en cuenta que no es o no tiene por qué ser exacto el que haya una conjunción o un evento cósmico y que haya un evento concreto en la Tierra, porque al final los eventos son resultado de procesos. Entonces el cielo lo que hace es activar procesos. Entonces tengamos un poquito de prudencia a la hora de
tener la expectativa de que esto va a estar perfectamente sincronizado. Más bien yo defiendo que antes de, digamos, la conjunción o el aspecto tenso, lo que viene antes y lo que viene después genera, digamos, un intervalo de tiempo donde en cualquiera de esos momentos se pueden tanto iniciar procesos importantes como desarrollar, ¿no? También. Hay a veces que una crisis se masca antes y se manifiesta antes de la superconjunción, o a veces un poco después. Entonces hay que mirar críticamente que esto no se haga con suficiente margen o flexibilidad como para que al final siempre encontremos una fecha aproximada donde poder meter y forzar este evento. Por ejemplo, una de las primeras fechas que busqué fue el de la peste negra, y encontré que justamente en 1350 se dio una conjunción Saturno-Plutón cuadratura Júpiter, lo cual me sorprendió. Años antes había habido una conjunción Júpiter-Plutón con Urano, además. En 1817, Júpiter-Urano-Neptuno en Sagitario estaba en cuadratura con Plutón en Piscis, que formaba una T cuadrada con Marte, al menos en algunos momentos en concreto, y Saturno se encontraba aproximadamente a 30 grados de Plutón, ¿no? O sea, las conjunciones suelen implicar que están muy cerca dos planetas, y 30 grados habitualmente no se considera conjunción. Sin embargo, en los casos que va a parecer menos evidente que se cumple que esos tres planetas están aspectando entre sí tensamente, en esas situaciones menos evidentes, Saturno suele estar bastante cerca de Plutón. De hecho, la importancia de estos tres fue tal que en el 27, cuando hubo una segunda pandemia, encontramos una cruz cósmica entre Plutón, Saturno, Júpiter y Neptuno, que estaba con Urano. Luego otro caso muy llamativo es la gripe española, en el que en 1918 encontramos Plutón con Júpiter, lo cual favorece una expansión, en este caso sin Saturno, porque Saturno estaba a unos 30 grados de Plutón. O sea, vuelve a aparecer esta idea que, insisto, que esto no tiene por qué forzarse nada, pero aparece como con pura constatación de que, aún no presentando una conjunción exacta, Saturno estando a 30 grados, coincidió, hubo sincronía con un momento histórico terrible a nivel de pandemia. Además, Saturno estaba en oposición a Urano, y también hubo momentos en los que Marte tensionó con cuadraturas. Otra pandemia fundamental para comprender el siglo XX fue el SIDA. El SIDA apareció en 1981 y es considerada una pandemia también sin precedentes. En este caso apareció en condiciones muy parecidas a las actuales. También encontramos esos cuatro planetas juntos en Libra, Júpiter, Saturno, Plutón, y también hubo momentos con Marte. Y es seguramente la sincronicidad o la coincidencia que llama más la atención. Por último, a nivel de virus, la gripe aviar, la gripe A, en el 2009-2010 también encontramos aspectos parecidos. Júpiter estaba cuadrando a Plutón, a la vez que estaba cuadrando a Saturno y Marte. O sea, estaban justamente estos cuatro. Curiosamente, más allá de los virus, en muchas de estas configuraciones vienen acompañados de otro tipo de eventos, porque, por ejemplo, en el 2007, que es cuando hubieron los primeros síntomas de la crisis económica, en ese momento había una cuadratura Júpiter-Plutón con Saturno, ¿no? Es como que llama la atención que estos tres siempre
estuvieran, ¿no? Encima haciendo cálculos a nivel de ocurrencia, a nivel de cantidad de veces que encontramos este tipo de tensiones, no son, no hay un patrón o no hay una cifra, igual que Júpiter-Saturno está cada 20 años o Saturno-Plutón cada 35. En este tipo de conjunciones no hay una regularidad. Hay a veces que coincide porque tienen que coincidir como tres agujas de un mismo reloj, y hay a veces que tienen que pasar muchos años para encontrarlo. En el inicio de la Segunda Guerra Mundial también encontramos una conjunción Júpiter-Saturno en Tauro en cuadratura a Plutón. Y en el inicio de la guerra no lo había, pero no tardó mucho en que ocurriese. Al inicio sí que estaba Plutón en cuadratura con Saturno, y Júpiter también estaba aproximadamente a menos de 30 grados. Por ejemplo, también encontramos una tensión importante en 1930. Sabéis que fue cuando había ocurrido el crack del 29, o sea, un año después. Entonces, en 1930 encontramos que Plutón y Júpiter estaban en conjunción con Marte, en Cáncer, y estaban en oposición con Saturno. Una vez más, los cuatro arquetipos, sobre todo Saturno, Júpiter y Plutón, son los que más mantengo como determinantes, estaban en clara tensión. Aquí, por ejemplo, vemos que la crisis del 29 supone cierta depresión, aunque no muy acentuada, lo cual podríamos haber esperado más. Esto es sobre todo porque no hay una separación tan estrecha como en otros casos. De todas maneras, desde la lógica de que solo con tensiones ya podríamos marcar un valor de mucha probabilidad para que hubiera crisis, ahí sí que lo podríamos constatar. También encontramos justo en medio de la Primera Guerra Mundial, en 1916, una cuadratura Júpiter-Saturno-Plutón, ¿no? Se había iniciado la guerra con una conjunción Saturno-Plutón. Sin embargo, se estaba mascando esta coincidencia entre estos tres planetas. No obstante, en el siglo XIX encontramos fechas como 1820 y 1881. Cada una de estas fechas coincide con momentos de revolución industrial, y bueno, y fueron momentos de mucha expansión. Así que, como toda revolución, implicaba mucho cambio, y en ambos casos también encontramos la conjunción Júpiter-Saturno-Plutón, incluso estando Marte también muy cerca. Especialmente interesante ya en el siglo XVIII es 1786, en los que hubo la conjunción Saturno-Plutón, además en Acuario, y que son momentos vinculados sin duda alguna con lo que se estaba gestando, que es la Revolución Francesa, que luego hablaré de ella y que puede ser una inspiración para analizar los próximos años. Dicho esto, podemos afirmar que la tensión entre Júpiter, Saturno y Plutón parecen estar involucradas en momentos de inestabilidad, de cambio. Podemos, por lo tanto, analizar a la luz de este tipo de evidencias lo que pueda pasar, ¿no?, en los próximos meses. Tiene que quedar claro que, aunque yo voy a hablar de lo que pueda pasar, voy a hablar en dos sentidos. Voy a simplemente describir los tránsitos planetarios y limitarme a decir que son momentos de más inestabilidad, y voy a dar fechas. No siempre las voy a interpretar con el rigor que cualquier astrólogo aplicaría. Yo considero que los astrólogos se complican a nivel de cantidad de variables. Creo que hay mucho menos control
de lo que va a pasar y hay demasiadas explicaciones rebuscadas y por eso los pronósticos son, cuando pretenden ser concretos, son errados, la gran mayoría, al menos no hay aciertos por encima del mero azar. Entonces, bueno, tomar lo que voy a decir como tal, como un señalar situaciones en las que astrológicamente hay configuraciones que parecen cumplir lo que habíamos analizado. Y luego a través de cierto estudio histórico y cierta deducción de lo que representa el conocimiento astrológico, pues me voy a aventurar a decir, ¿no? cómo será. Importante ver, ¿no? Como podéis ver, la conjunción Júpiter-Saturno, Plutón y Marte. Marte se deshace de allí, ¿no? se aleja. Sí que luego vuelve en julio, pero hasta entonces no tenemos influencia de Marte, al menos de forma significativa, por un aspecto tenso, que no son malos, simplemente es tenso, es energético, al fin y al cabo. Lo que sí que vemos es que Júpiter, Saturno, Plutón se mantienen ahí, se mantienen sin moverse por cuestiones de retrogradación, son planetas lentos, por tanto, por su lejanía, lo dicho, son lentos, tardan más en moverse, entonces tenemos para tiempo. Luego en verano Marte genera tensión, ahí puede haber un repunte de aplicación de contramedidas que impliquen determinación, que puedan ser arriesgadas, quizá coartivas. Y luego también vemos que esto continúa hasta final de año y hasta principios del 2021, ¿no? Entonces, astrológicamente hablando, siempre dejando cierta apertura, ¿no? Escéptica, que se nos estén escapando variables importantes, eh, hasta el 2021 parece difícil que esto vaya a mejorar. Yo creo que va a continuar igual y creo que la crisis está bastante asegurada. Luego van a haber otros cambios, o sea, van a haber cambios interesantes en referencia al no haber puesto límites a nuestro capitalismo salvaje, nuestra forma de haber tratado a los animales, porque al fin y al cabo el tener animales en mejores condiciones, tratándolos mejor, fomentaría, por cuestiones, insisto, ¿no? de higiene, que no hubiesen estas mutaciones y por lo tanto yo espero que ahí hayan cambios estructurales importantes. También vemos que por un momento Saturno entra en Acuario, pero luego vuelve a regresar a Capricornio. Estamos a las puertas, tanto por Saturno como Plutón, de la energía en Acuario. Y esto nos puede recordar a la última vez que ocurrió, ¿no? Que Plutón entrara en Acuario. Fue el momento de la Ilustración, momentos de la Revolución Francesa, Revolución Industrial. Entonces podemos suponer una especie de nueva ilustración, nuevo momento de racionalismo, de libre pensamiento, pues una época dorada para la libertad de expresión, para un poco liberarnos de esta tiranía de lo correcto y la tiranía de lo que debemos hacer. Entonces pueden aflorar situaciones mucho más libres, igual que el ciclo de Plutón en Capricornio ha supuesto lo contrario, ha supuesto una hiperestructuración y un poner todo el poder en las manos de una élite. Con Acuario, igual que pasó en la Revolución Francesa, se puede democratizar mucho más los poderes y fomentar todo tipo de revoluciones intelectuales. En su momento fue el momento de la publicación de la Crítica de la Razón Pura de Kant, ¿no? Sabemos que Kant supuso una revolución intelectual respecto a la metafísica que dominaba en ese momento. También fue el momento en el que se descubrió
Urano. Entonces podemos intuir el descubrimiento del planeta 9, que es un planeta que se sabe que existe, está deducido su existencia, aunque no se haya localizado, que estaría más o menos como si estuviese por Géminis, por el segundo o tercer decanato de Géminis. Y es un planeta transneptuniano, un planeta unas cuantas veces más grande que el planeta Tierra en cuanto a volumen. Y seguramente con la entrada de Plutón o en Acuario podremos tener por fin constancia de su localización concreta. Así pues, parece que la igualdad, la libertad vayan a implementarse sólidamente en un próximo futuro. Plutón en Acuario entra en el 2023. Sí que voy a hablar de otras fechas, pero Saturno sí que entra ya en Acuario este año. Así que parece que muy en breve, sobre todo cuando entre en el 2023 Plutón en Acuario, podremos ver un nuevo mundo, una nueva revolución global, y será interesante ver cómo se va a concretar, si a nivel de energías renovables, que esto parece que así será. También la última vez que entró Plutón en Acuario fue la última vez que ejecutaron a alguien por brujería, lo cual hace pensar que se liberará mucho más el pensamiento y todo tipo de prácticas. No sin escepticismo, al final Acuario es un signo crítico, pero al menos se abrirán más posibilidades más allá de una metafísica universal. Muy importante que en esa época fue cuando se abolió la esclavitud en Inglaterra. Décadas más tarde seguiría Estados Unidos. Sin embargo, podemos imaginar qué tipo de esclavitudes se podrán abolir y que puedan ser desde modelos de profesionales, de trabajo, como países que todavía estén viviendo evidentes muestras de esclavitud. Fechas próximas donde encontremos estas tensiones serán en el 2035-36, donde Plutón, Saturno en oposición y cuadrando Júpiter y Marte. En el 2045, 10 años más tarde, Júpiter y Plutón estarán en conjunción en Piscis en cuadratura a Saturno. Y luego en el 2053 Saturno-Plutón en conjunción en oposición a Marte. En este caso Júpiter no estaría involucrado, pero me ha parecido una fecha importante, cosa que al año siguiente, en 2054, sí que encontramos Saturno-Plutón en cuadratura con Júpiter, y a la vez que Marte estará también en conjunción y Neptuno cuadrando en Géminis, ¿no? Ahí habrá una T cuadrada que se espera bastante intensa. Espero que os haya parecido interesante todo lo hablado. He pretendido ser lo más riguroso posible para no decir más allá de lo que parecía sólido, sin intentar aventurarme aplicando muchos análisis muchas veces innecesarios. Veremos lo que ocurrirá. Será interesante fijarnos en estas fechas, ver si realmente durante todo este año se mantiene esta situación, y como parece ser, toda esta crisis va a favorecer nuevos cambios, nuevos sistemas que, teniendo en cuenta que viene una era acuariana, yo creo que nos va a traer situaciones y modelos muy interesantes.